¿Cómo estás, Herbert? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué bien, hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Todo bien, doctor. Descansando nomás. Era Urcupilla, ¿no? Sí, el día lunes era, bueno, en realidad sábado era la entrada, ¿no? Sábado era la entrada. Después el domingo era eh, la fiesta, creo, ¿no? Y el día lunes era el Calvario. Pero la verdad no estoy muy al tanto si es que se ha realizado la caminata o no. Sí, sé que ha habido el tema de la misa, ¿no? Donde ha habido un montón de personas que han, ¿cómo se llama? Que han roto las medidas de bioseguridad, se han amontonado y demás. Terrible estaba la situación. Esperemos que no traiga consecuencias negativas, ¿no? Sí, doctor. Ojalá que se hayan vacunado la gente antes de ir. Sí. ¿Tú fuiste a Quillacollo, a la festividad del Copiña? No, doctor. No, doctor. No, no fui. Pero me estaban invitando unos tíos para que vaya a sacar piedras y no sé qué, pero Ay, 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 ya. no, no fui. No. Sí, estaba un montón de gente ahí. El tema de sacar las piedras, el calvario, ¿no? Que llaman ahí, ¿no? La festividad. Ay, bueno, en otra situación yo creo que sí todo el mundo hubiera ido, ¿no? Pero el tema es que estamos en una pandemia terrible y creo que ya los casos otra vez están un poquito aumentando, ¿no? Están los médicos diciendo que la cuarta ola llega en septiembre. Anda terrible la cosa. Sí, doctor. No, justamente mañana me toca mi vacuna, mi segunda dosis. Qué bien. Y ya ¿De cuál? estamos. Sí, mañana. ¿La De la China? Sinopharm. De la Sí. Sinopharm. Sí, qué bien, sí. Al final hay que escoger la vacuna, hay que hacerse vacunar con lo que haya. Yo ya la anterior semana me hice vacunar con la segunda dosis de la Sinopharm igual. Pero por suerte, gracias a Dios, sin ningún efecto, ¿cómo se llama? Sin ningún efecto secundario ni reacción, entonces, tranquilo, no creo que pase nada tampoco, Herbert. ¿Tuviste algún efecto secundario en el tema de lo que es la primera dosis? Sí, doctor. Me dolió mi cabeza 2 días. Uy, qué fregado. Pero ¿Has tomado después, o sea, sí paracetamol? tomé, sí tomé. Y de ahí se me pasó y hasta ahora no todo tranquilo. Ah, ya, bueno, entonces alista tu paracetamol para la segunda, porque Sí, posiblemente doctor. sea lo mismo. Y No justo te mañana preocupes. me toca, bueno, ni modo. Sí, ¿no? Creo que tienes bastantes materias, ¿no? El día de mañana. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer es esperar unos 2 minutitos, Herbert, a que ingrese alguien más. Me mandó mensaje Karina, que está en el
curso de jurisprudencia. Sí, Karina me mandó mensaje. Está pasando el curso de jurisprudencia, me dice. Bueno, entonces esperemos un minutito, dos, empezamos a avanzar. Hoy tenemos que hacer los temas número 8, no, 7 y 8, según el plan global que tenemos por competencias. Y bueno, nos vamos a enfocar más a todo lo que se refiere el uso ya específico de la ley de reforma agraria, ¿no? La ley INRA y el reglamento que tenemos. ¿Pudiste conseguir tu ley INRA, Herbert? No, no, doctor, todavía no me la compré. En en la plataforma Moodle he publicado, bueno, he subido determinados archivos que son referentes a la ley INRA. Entonces ahí tienes la ley de reforma agraria, los reglamentos y demás. Puedes descargarlos de ahí, imprimirlos, si es que quieres. ¿Ok? Obviamente no están organizados Está como bien, un código, ¿no ve? Pero te va a servir mucho. Ok, a ver. Bueno, empezaremos entonces, ¿no? Dame un momentito. ¿Dónde está la presentación que tengo? Ah, ya, aquí está. Mm, ahí está. Ok, ¿se ve la pantalla compartida, Herbert? ¿Sí, no ve? sí, doctor. Déjame ver. Ahí está. Ok, entonces el tema número 7 habla de lo que es el marco institucional del Servicio Nacional de Reforma Agraria. ¿Ok? Antes de entrar a todo lo que es este tema, hay que ver prácticamente lo que es la importancia de conocer y aplicar la normativa agraria. ¿Por qué es tan importante saber y conocer las reglas y las normas que integran todo el derecho agrario, ¿no? Entonces, tomamos algunos consejos que nos dicen lo siguiente, ¿no? Conocer la normativa agraria es importante porque permite autorregular las conductas, acciones y actuaciones que puedan contravenir el bienestar y la convivencia pacífica de la población rural en general. Entonces, si uno no conoce la normativa agraria, entonces no es capaz de orientar a la gente que vive en el campo de qué es lo que tiene que hacer para practicar el buen vivir, ¿no? Y más si estamos implicados dentro de lo que es el área del derecho, es obligación de nuestra profesión como abogados conocer las leyes, ¿cierto? Y tratar de solucionar posibles conflictos, todo en base a la normativa o la ley correspondiente. En este caso, si hablamos del área rural, hablamos de la normativa agraria, ¿no? Un segundo aspecto es ayuda a resolver los problemas relacionados con la desigualdad en la distribución de la tierra y alcanzar una seguridad jurídica de justicia y equidad perdurable e irreversible, practicando los derechos y obligaciones que reconoce la normativa vigente, ¿no? Entonces, sabemos que siempre van a haber controversias en lo que se refiere a la distribución de la tierra, que por qué el vecino tiene más que yo, si yo trabajo más que él, o yo tengo mucho más hijos que él. Entonces, la ley agraria, la normativa agraria nos ayuda a resolver esos problemas, ¿cierto? Respetando obviamente los derechos y obligaciones de las personas. Permite atenuar el grado de conflictividad que se genera a partir de injusticias, incongruencias, imprecisiones técnicas y legales, de manera que se pueda encarar pacíficamente y en democracia la solución de los problemas más sensibles del habitante rural, atendiendo principalmente las causas que lo generan. ¿Okay? Entonces, en estos conflictos, lo que tenemos que hacer es ver por qué se han dado esos conflictos y si obviamente hay o existe imprecisiones, ya sea emitidas por los técnicos o por el área legal en cuanto a lo que se refiere al saneamiento de las propiedades. Entonces, en base a eso,
podemos encarar la solución pacífica de este tipo de conflictos, ¿no? Y si es que en caso que hubiera hacerlo por medio de una votación, también lo hacemos. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Va a disculpar la tardanza. No te preocupes, hermano. Justamente hemos empezado hace un minuto. Estamos viendo algunas consideraciones generales antes de entrar al tema. ¿Ok? Después dice, permite construir una posición legal a partir de una causa vivencial enmarcada en el conocimiento de las normas para contraponerse a las interpretaciones interesadas que generalmente realizan algunos profesionales abogados para reducir o desconocer los derechos de la población rural en beneficio de personas con mayor capacidad económica. No es ajeno al conocimiento y obviamente al tema de la profesión de abogados que determinadas personas buscando rédito económico y obviamente vulnerando todo lo que es el código de ética que tenemos, van y realizan determinadas asesorías legales o asesoran mal a la gente, buscando obviamente reducir o desconocer derechos de los campesinos o de la población rural, ¿cierto? Dando información errónea. Y eso es obviamente una causal muy importante que vivimos en la área rural, ¿no? Entonces, como abogados tenemos que ser bastante éticos. Tenemos un código de ética, la ley de la abogacía, que nos dice que si cometemos determinadas faltas, hay determinadas sanciones, ¿no? Entonces, tenemos que ser probos en cuanto al asesoramiento que pudiéramos dar como profesionales a la gente campesina, ¿no? Hay que tomar en cuenta que la gente campesina a veces no tiene o no ha terminado incluso la primaria o la secundaria. No por ese motivo podemos agarrar y abusar del conocimiento que tenemos y dar información errónea, ¿no? Permite superar aspectos técnicos, administrativos, políticos, concretos, ya que habiendo sido identificados los obstáculos, debilidades o necesidades que afectan a los habitantes rurales, estos pueden ser encarados adecuadamente a partir de la aplicación de la normativa vigente, ¿no? La aplicación de la normativa agraria constituida por leyes y reglamentos específicos debe necesariamente tomar en cuenta a un contexto más amplio que incluya la normativa de mayor jerarquía y la normativa relacionada y conexa al tema tierra. Es el caso de la nueva Constitución Política del Estado, la ley forestal, la ley de la madre tierra, la ley de la revolución productiva, la ley del desarrollo integral, la del apoyo productivo y otras. Entonces, al momento de nosotros considerar asesorar a alguien o en todo caso si somos administradores de justicia, tenemos que conocer todo este contexto de la normativa agraria. Y la normativa agraria incluye todos estos aspectos, ¿no? La Constitución, ley forestal, ley de la madre tierra, ley productiva, la ley INRA prácticamente. Entonces, todo esto está relacionado entre sí. Hay una presentación que prácticamente resume todo lo que tenemos que conocer en lo que se refiere a la normativa agraria. Entonces, si se fijan en el cuadrito que está en este instante en pantallas, primero, como siempre, está la Constitución Política del Estado, sancionada el 9 de febrero del 2009. Posteriormente, dentro de la normativa agraria, tenemos a la ley INRA. Esta es la ley 1715 del 18 de octubre de 1996, que sigue vigente. Tenemos después los reglamentos, el reglamento 1715, el reglamento de saneamiento interno, el reglamento de desconcentración, las modificaciones a la ley, que están avalados por los decretos supremos referentes, ¿no? Tenemos el decreto supremo 25763, el 26559, 28148, el 2548, en esas fechas. Posteriormente, una vez ingresado el expresidente Evo Morales al poder, se
elaboró la Ley de Reconducción de Reforma Agraria. Y esa es la Ley 3545 del 28 de noviembre de 2006. Y obviamente, la Ley de Reconducción de Reforma Agraria también tiene sus propios reglamentos, ¿no? Entonces hablamos de las pautas FES, el apasionamiento, reglamento 3545, las ampliaciones, el tema de servidumbres y el decreto supremo, el 0257 del 19 de agosto del 2009. Tenemos uno último, que es el decreto supremo 3467 del 24 de enero del 2018, que también está dentro de este aspecto. No modifica muchos aspectos, pero está elaborado dentro de eso. ¿Ok? Entonces, todo esto es lo que se refiere a la normativa agraria. ¿Ok? Tomando en cuenta primero a la Constitución Política del Estado, entonces, fíjense, en la anterior clase ya vimos determinados artículos que conformaban el tema de lo que es la Constitución Política del Estado dentro de lo que es el derecho agrario. Vamos a hacer recuerdo de algunos de ellos, ¿ok? Entonces, el título 2, capítulo 9, que habla de tierra y territorio, se refiere a lo que es el tema agrario, ¿no? El artículo 393, el Estado reconoce, protege, garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla la función social y una función económica social según corresponda. El artículo 394, en sus diferentes acápites, nos dice que la propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en función a la superficie, a la producción, criterios de desarrollo, ¿cierto? El parágrafo segundo dice la pequeña propiedad es indivisible y constituye patrimonio familiar inembargable y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. El parágrafo 3, el Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria colectiva que comprende el territorio indígena originario y campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. Esto es obviamente, la Constitución Política del Estado. El artículo 395 de la Constitución también habla de eso, ¿no? Las tierras fiscales serán dotadas a indígena, originario campesinos, comunidades interculturales originarias, afrobolivianas y comunidades campesinas que no las posean o las posean insuficientemente, de acuerdo con una política estatal que atienda a las realidades ecológicas y geográficas, así como de la dotación, así como a las necesidades poblacionales, sociales, culturales y económicas, ¿no? Entonces, el artículo 395 nos dice, ¿no?, que el Estado es el que dota de tierras fiscales a todas estas comunidades. Artículo 396, el Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por ley. Vamos a ver cuál es la superficie reconocida por ley en la ley INRA, ¿no? El artículo 397 habla de que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Este artículo revalida el lema de la revolución, de la reforma agraria, ¿no? La tierra es para quien la trabaja, ¿cierto? Entonces, si uno trabaja, labora la tierra, como decimos, entonces tiene derecho a adquirir y conservar la propiedad agraria. Entonces, todo eso. Entonces, el artículo 397 de la Constitución Política del Estado habla también de la función social. ¿Qué es la función social? Y está definida en el parágrafo segundo. Dice, ¿no? La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígenas, originarias y campesinas, así como el que se realiza en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. Esa es la función social. Ahora también hablamos de la función económica social, que es el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas conforme a su uso mayor en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. ¿Okay? El artículo 398
prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. ¿Qué es el latifundio? La tenencia improductiva de la tierra, tierra que no cumpla la función social económica. La explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semi-esclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en ley. La superficie máxima, según la Constitución Política del Estado, que está redactada en este artículo, nos dice que no podrá exceder de las 5.000 hectáreas. Entonces, la definición de latifundio está redactada en este artículo 398 de la Constitución Política del Estado. Que tomen en cuenta ese artículo. Artículo 399 habla de los límites de la propiedad agraria, los efectos de la irretroactividad de la ley. No nos olvidemos que la ley está sancionada, está promulgada para lo venidero, ¿cierto? Es irretroactiva. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto, ¿ok? El único caso en el cual la ley no es o tiene carácter retroactivo es en el tema del que se refiere a, ¿cómo llamamos? El tema de los delitos de corrupción, ¿cierto? Y deudas contra el Estado. Ok, muchachos. Hasta esta parte del artículo 399. ¿Alguna duda, consulta, comentario que tengan? Doctor, una consulta, si es que pasaría de las 5 hectáreas, ¿el Estado se lo agarra? 5.000 hectáreas es el máximo que puedes tener dentro de lo que es la propiedad agraria, ¿no? Si tú tienes más de 5.000 hectáreas, el excedente se revierte al Estado. No sé si escuchaste la noticia de Branko Marinkovic. Sí, escuché, doctor. Cierto, ¿no? Branko Marinkovic, después de muchísimos años, 13, 14 años en realidad, volvió al país bajo el gobierno de la expresidenta Áñez, ¿no? Fue nombrado ministro de Economía y la presidenta Áñez, dentro de sus atribuciones, entonces agarró y le dio con título de propiedad agraria para lo que es la empresa agraria, su título de propiedad de terrenos en Santa Cruz, dentro de la zona agraria. El actual gobierno ha iniciado el proceso de reversión de esas tierras por exceder el límite de lo que de las tierras agrarias, 5.000 hectáreas. Tiene, si no estoy equivocado, Ha vulnerado, ¿no? La Constitución, doctora. sí, exacto. Según las noticias, tiene alrededor de 25.000 hectáreas, si no estoy equivocado. Entonces, es Sí. increíble, ¿no? Ahora, la excusa obviamente que da Branko Marinkovic es que es una empresa familiar, ¿no? O sea, se ha dotado de 5.000 hectáreas a cada o a un miembro o a cada miembro de su familia y ellos se han reunido para formar esa empresa, ¿no? Y supuestamente están con el tema, digamos, frente al Tribunal Agroambiental en litigio, ¿no? Están agarrando y han planteado la nulidad de esa reversión, ¿no? Pero hay que ver qué es lo que dice el Tribunal Agroambiental, ¿no? Hay que ver cuáles son las, ¿cómo diríamos? Las causales para que les hayan dado tanta dotación de tierra, ¿no? Y si es en realidad que son personas Ha diferentes. sido vulneración, doctor, eso. Porque ya no creo, son 25.000 y es mucho. Claro, es mucho, ¿no? Pero ojo que no le han dado los 25.000 a Branko Marinkovic, ¿no? Le han dado a la familia de Branko Marinkovic. Y la familia de Branko Marinkovic tiene obviamente diferentes miembros, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la decisión que va a adoptar y obviamente
cómo va a justificar esa decisión el Tribunal Agroambiental y ahí es donde va a crear jurisprudencia. A ver. Ok. El Doctor, una artículo, consulta. dime, Jorge. En base ahorita a lo que señala, bueno, eso estaba ahorita yo pensando igual, decía, si cada familiar tiene una extensión de 5,000 hectáreas, pero Ujú. es que, digamos, son 10 hermanos y los 10 hermanos tienen a 5,000 y son colindantes, entonces, bueno, en primera no están vulnerando, digamos, no están excediendo los 5,000, pero ¿cómo, o sea, cómo actuaría? ¿Les quitaría a todos o por Es el hecho que, de que, no, continúa, Jorge. no, por el hecho de que, digamos, son personas, bueno, distintas familias, ¿no? Cada uno, digamos, tiene su familia, pero son hermanos. Entonces, ¿cómo sería, digamos, el proceso? ¿Se les revertiría la tierra de los 5,000 o solo les quitarían algunos hermanos, no sé, viendo, digamos, cómo han obtenido, cómo tienen, digamos, esos terrenos o al que lo ha obtenido de manera más legal o no sé, doctor, ¿cómo sería, digamos, eso? Hay que ver el tema de la tradición que han tenido para la obtención de las tierras fiscales, ¿no? Y no te olvides que el derecho agrario está ligado con diferentes ramas del derecho. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la dotación de tierras fiscales a familias, la familia es el papá, la mamá, los hijos, ¿cierto? Y obviamente cuando uno de tus hijos se casa, conforma una nueva familia, ¿cierto? Entonces, habría que ver cuál es la tradición en cuanto a la dotación de tierras fiscales hayan tenido este tipo de personas, ¿no? Entonces, y cómo han obtenido esa dotación de tierras fiscales, ¿no? Porque lo que sucede es, en el caso de Branko Marinkovic, si no estoy equivocado, Branko Marinkovic tiene diferentes hermanos, tiene primos, tiene sobrinos y demás cosas, y cada uno tiene, como dice Herbert, 5,000 hectáreas o quizás menos, ¿no? Lo que han hecho ellos es agruparse para formar una empresa, ¿cierto? Y directamente poder agarrar y hacer negocios con el tema de lo que es la producción agropecuaria, ¿no? Pero ahora lo que indica el Tribunal Agroambiental es que, bueno, en realidad no, es una denuncia, si no estoy equivocado, del ministerio, que la expresidenta Áñez dotó de tierras fiscales excedentes a Branko Marinkovic, ¿no? Nombra a él. Hay que ver si eso es verdad, porque si lo ha hecho, entonces habría una vulneración de la Constitución Política del Estado, porque ningún presidente puede dotar, obviamente, de más de 5,000 hectáreas a una sola persona, ¿cierto? Entonces, hay que ver cuál es el antecedente y la tradición que tiene en referente a la dotación de tierras fiscales cada persona, ¿cierto? Ahora, en caso de que sería solamente una, ahí evidentemente se va a tener que revertir las tierras fiscales. Pero veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque hasta el momento solo es una noticia, ¿no? Hay que ver cómo se va a plasmar dentro del proceso. ¿No? Pero si es que fuera así, entonces se tiene que iniciar el proceso de reversión de tierras para el Estado y que el Estado pueda obviamente repartir de nuevo. Ok. ¿Alguna duda más que tengan, muchachos? Ninguna, doctor. Ok. El Ah, artículo no, 4, no te preocupes, Jorge. El artículo 400 habla obviamente también del aprovechamiento sustentable y dice, por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al interés colectivo, se prohíbe la división de las propiedades en superficies menores a la superficie máxima de la pequeña propiedad reconocida por la ley, que para su establecimiento tendrá en cuenta las características de las zonas geográficas. El Estado establecerá mecanismos legales para evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad. Entonces, no nos olvidemos, la pequeña propiedad es indivisible. Entonces, no se puede fraccionar.
Ojo que hay mucha gente que está aprovechando el tema de lo que es el saneamiento o la conversión de tierra agraria a tierra urbana para obviamente sacarle un rédito. Entonces hay que ver también esa parte, ¿no? La ley INRA define directamente cuáles son las tierras fiscales y cuáles son las tierras agrarias, pero dentro de las atribuciones de los gobiernos municipales está un tema de la conversión de tierra agraria a tierra fiscal mediante un estudio de suelos, ¿cierto? Entonces, se presenta un proyecto, se ve las características que tienen y directamente se toma una decisión si es que se va a convertir esa tierra agraria en tierra de predios urbanos, ¿cierto? Y cumplir obviamente el pago de impuestos y demás cosas. Artículo 401 habla, ¿no?, de lo que es el cumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio del Estado. El artículo 402 habla de las obligaciones del Estado, fomentar planes de asentamiento, promover políticas dirigidas a eliminar las formas de discriminación contra las mujeres en el tema de acceso, tenencia y herencia de la tierra, ¿no? El artículo 403 reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, incluye el derecho a la tierra, uso, aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en condiciones determinadas por ley. Okay, entonces, esos artículos, junto con el último, que es el 404, que habla del Servicio Boliviano de Reforma Agraria, cuya máxima autoridad es el presidente del Estado. Es la entidad responsable de planificar, ejecutar, consolidar el proceso de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el territorio del país. Okay, entonces, el Servicio Boliviano de Reforma Agraria es el ente encargado de planificar, ejecutar y consolidar la reforma agraria. ¿Quién es la máxima autoridad? El presidente del Estado. Ok, okay, ahora sí, pasamos a lo que es materia, si no estoy equivocado. Déjenme ver un momentito. No. Seguimos con el título 3, Desarrollo Rural Integral Sustentable de la Constitución Política del Estado. El artículo 405 nos indica que el desarrollo rural integral es parte fundamental de las políticas económicas del Estado. Y obviamente cuando hablamos de esto, habla del fomento a todos los emprendimientos comunitarios y del conjunto de los actores rurales con énfasis en seguridad y soberanía alimentaria. Y tiene obviamente sus diferentes numerales, ¿no? Incremento sostenido y sustentable de la propiedad agrícola, pecuaria, manufacturera, agroindustrial, turística. Articulación, complementariedad interna de las estructuras de producción agropecuarias agroindustriales, logro de mejores condiciones, de intercambio económico en el sector productivo rural, significación y respeto de las comunidades indígenas originarias campesinas en todas las dimensiones de su vida. Hay que respetar la cultura, ¿no?, de estas comunidades. Ahora, obviamente, no toda agrupación de gente puede ser considerada una comunidad indígena, ¿no? Hay determinadas características que se tienen que cumplir para que se pueda ser reconocido como comunidad indígena originaria campesina, ¿cierto? Tomemos, por ejemplo, el tema de lo que es la justicia comunitaria. La justicia comunitaria es la justicia que las comunidades indígenas originarias campesinas aplican por costumbre, ¿cierto? Pero si tú vives, por ejemplo, en la ciudad, estás acá en, no sé, en el Alto, digamos, ¿cierto? Y linchan a un ladrón, eso no es justicia comunitaria, ¿cierto? Porque el Alto no es una comunidad indígena originaria campesina, ¿cierto? Es una ciudad. Tiene que estar basada bajo o tiene que estar regida bajo el Código Penal y el procedimiento, ¿cierto? Entonces, no hay que confundir eso, ¿cierto? Se puede respetar, pero hay que definir quiénes o cuáles son las comunidades indígenas originarias campesinas. ¿Okay? Fortalecimiento de la economía de los pequeños productores. El artículo 406 habla de que el Estado garantizará el desarrollo rural, integral, sustentable por medio de políticas, planes, programas, proyectos integrales. Eso vimos en la anterior clase.
El artículo 407 habla de los objetivos de la política de desarrollo rural del Estado en coordinación con las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, ¿cierto? Y ahí tienen las diferentes, los diferentes numerales hasta el número 13. Artículo 408. El Estado determinará estímulos en beneficio de pequeños y medianos productores. El artículo 9 habla que la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. Ahora sí, entramos a lo que es la materia, ¿no? Hablamos de la ley INRA, ¿cierto? Y su reglamento. Hasta el tema de lo que es el artículo 409 de la Constitución Política del Estado. ¿Alguna duda, comentario, algo que quieran hacer, muchachos? No, doctor, todo está claro y sumamente específico en la Constitución. Sí, la Constitución tiene bastantes artículos, muchos más que el anterior en cuanto a lo que se refiere a la normativa agraria. Ha ido desglosando poco a poco aspectos que en la anterior Constitución Política del Estado no estaban regulados. Ahora sí, entonces hay bastante material y bastantes artículos, objetos de discusión en el tema. No nos olvidemos que también la Constitución Política del Estado ya inserta dentro de lo que es la justicia el tema de lo que es el Tribunal Agroambiental, ¿cierto? Entonces, como un ente separado de lo que es la Corte, bueno, lo que llamamos la Corte Suprema de Justicia, que ahora es el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces son dos entes completamente diferentes e independientes, ¿cierto? Antes eran en uno. Entonces hay bastante material el cual desglosar en esta materia. Doctor, una consulta. Dime. Con respecto al artículo 409 de la Constitución, Uh-huh. señala ahí la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. Bueno, en base a este artículo, ahorita recuerdo que hace un tiempo en el gobierno de la presidenta Áñez se aprobó no recuerdo si era un decreto, pero era una normativa que autorizaba la modificación de semillas biológicamente. Exacto. ¿No ve? De Entonces, yo transgénico. creo, exactamente, doctor. Estaba escuchando que, bueno, decían que que iba en contra de la Constitución, era inconstitucional. ¿Por qué? Porque Bolivia no aprobaba tanto, digamos, este tipo de semillas ya biológicamente modificadas. ¿Por Uh-huh. qué? Porque en sí es un riesgo para la salud, ¿no ve, doctor? Sí. Pero igual se aprobó, doctor. Yo creo que eso es inconstitucional, ¿verdad? Porque uno afecta la salud de los bolivianos, bueno, sea para el medio que sea, si es para alimentar, digamos, algún tipo de, no sé, animales o algo, pero para el consumo, yo creo que eso va en contra de la Constitución y en contra de la salud de los bolivianos. Pero igual, doctor, se aprobó, creo, ¿verdad? Sí, usando obviamente este artículo en el cual dice la producción, importación, comercialización de transgénicos será regulada por ley. No nos olvidemos que Bolivia fomenta el uso de las semillas y veta el uso de transgénicos en bueno, no en su totalidad, en su mayoría. Pero no nos olvidemos que, por ejemplo, para la producción de papa, utilizamos transgénicos, ¿cierto? Y, por ejemplo, la papa holandesa es una forma instalada hace muchos años, donde se han usado transgénicos para crear la nueva papa, ¿no? Porque antes solo teníamos el tema de la papa imilla y la papa runa, ¿cierto? Pero apareció la papa holandesa. Y ahorita la papa holandesa es es uno de los productos más requeridos por el tema de los restaurantes, uno por el tamaño y otro por la facilidad para el tema de hacer las papas fritas, ¿no? Entonces, Sí, doctor. ¿no? Entonces, tenemos una ley específica en el cual habla del tema de transgénicos. Les voy a pasar al Moodle para que tome en cuenta eso, pero sí es el tema del Estado regular
el uso de los transgénicos por medio de una ley especial, ¿no? Y obviamente no nos olvidemos que para modificar esa ley o para reglamentar esa ley, uno tiene que seguir los pasos legales correspondientes, ¿no? La presidenta Áñez lo que ha hecho dentro de lo que es el uso de sus atribuciones mediante el ministerio correspondiente es regular, ¿cierto? Pero el tema es que la política es la política, ¿no? Hay que tener mucho cuidado cuando uno es político en lo que va a hacer y cómo va a justificar, porque tú haces algo creyendo que es bueno y para el partido opositor no va a ser tan bueno como tú crees, ¿no? Entonces, es algo ya, un tema bastante político, ¿no? Pero habría que ver, o sea, yo no he estado muy eh, ¿cómo se llama? Imbuido en el tema, digamos, de esta ley. Leí en periódico, no me interesé mucho porque eh, estábamos en época de pandemia, justamente estábamos, ¿cómo se llama? En el tema de lo que es las cuarentenas y demás cosas, entonces no estoy muy al tanto, pero sí, especialmente los productores hicieron una revolución terrible hasta que, si no estoy equivocado, se anuló el decreto, ¿no? No estoy muy seguro de ese aspecto, pero ojo que sí. Se organizó todo un revuelo nacional en el tema de los transgénicos. Gracias, doctor. ¿De qué? Ok, bueno, pasaremos entonces al tema, ¿no? El título 2 habla del marco institucional de lo que es el derecho agrario y en su capítulo 1 establece el Servicio Nacional de Reforma Agraria. Artículo 5, el Servicio Nacional de Reforma Agraria es el organismo responsable de planificar, ejecutar, consolidar el proceso de reforma agraria en el país, concordante con la Constitución Política del Estado. El artículo 6 habla de la estructura del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en sus siglas SNRA. Entonces nos dice que la formación, la estructura orgánica del servicio es primero el presidente de la República. Entonces el presidente de la República es el máximo dentro de lo que es el máximo representante del Servicio Nacional de Reforma Agraria, ¿no? Denme un momentito, por favor, muchachos. Me han mandado que llene un formulario. Siga nomás, doctor. No voy a tardar más de 30 segundos. Justo cuando estás en clases, te tienen que mandar todo. Y a veces y si no llenas en ese instante, terrible. Ya estoy terminando. Cochabamba. Listo. Ya estoy. Ok. Ahora sí. Después tenemos al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, la Comisión Agraria Nacional, el famoso CAN, y el Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA. Okay. Ahora, ojo. La primera, la estructura orgánica, habla de la Ley de Reforma Agraria establecida en 1996, pero el artículo 4 de la modificación modifica el artículo 2, numeral 6. Entonces modifica el contenido del numeral 2 del artículo 6 de la siguiente manera. Ya no existe el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, es Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. Eso es actualmente. ¿Okay? Entonces, ojo, hay que tomar en cuenta esa parte.
Eh, Sección 1 del presidente de la República. Artículo 7. La autoridad máxima es el presidente de la República. De conformidad con el artículo 96, atribución 24 de la Constitución Política del Estado. ¿Cuáles son sus atribuciones? Considerar, aprobar, revisar la formulación, ejecución, cumplimiento de las políticas de distribución, reagrupamiento y redistribución de tierras, otorgar títulos ejecutoriales de propiedad sobre tierras agrarias y tierras comunitarias de origen, designar y destituir a las autoridades agrarias conforme a las previsiones de esta ley, con excepción de las que integran la judicatura agraria, porque la judicatura agraria es aparte. Dictar resoluciones supremas como emergencia el proceso de saneamiento de la propiedad agraria de acuerdo con esta ley. 5 otras que señala la ley. El artículo 5 de la ley que modifica la ley INRA incluye el numeral 5 al parágrafo 1 del artículo 8, que dice: se incorpora una nueva atribución al parágrafo 1 del artículo 8 de manera que el numeral 5 se convierte en numeral 6. Y la nueva atribución como numeral 5 es redactada de la siguiente manera: otorgar personalidades jurídicas a pueblos indígenas, originarios, comunidades indígenas y campesinas y a sus organizaciones nacionales, departamentales y o regionales. A solicitud de parte, de acuerdo a las condiciones establecidas en esta ley y los requisitos de la ley 1551 de participación popular, que rige la materia conforme con el artículo 171, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Entonces ya no son 5, son 6 atribuciones actualmente. Numeral 2, los títulos ejecutoriales serán otorgados por el presidente de la República y referendados por el director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria. El presidente de la República, sin perder competencia y en ejercicio del principio de imputación funcional, podrá encomendar a los prefectos del departamento la otorgación de títulos ejecutoriales, en cuyo caso se refrendarán por los directores departamentales del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Sin perjuicio de ello, el presidente podrá otorgar títulos ejecutoriales directamente en favor de beneficiarios que así lo soliciten. Y obviamente ya no existen lo que se llama los prefectos de departamento, ahora son los gobernadores del departamento. ¿Okay? La sección número 2 habla sobre el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. El artículo 6, como ya dijimos, sustituye el título, ¿no? La denominación. Ya no es Ministerio de Desarrollo Sostenible, sino es Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente en lugar del anterior, ¿no? Las atribuciones están redactadas en el artículo 9 de la ley INRA. Nos dice entre las siguientes o entre las más importantes: ejercer tuición sobre el sistema de regulación de recursos naturales renovables, el famoso Sirenare. Si ustedes buscan en internet el Sirenare, se van a dar cuenta que es un sistema, un software en realidad, que habla sobre el tema de los recursos naturales. El Instituto Nacional de Reforma Agraria, dice, ¿no? Clasifica las tierras según su capacidad de uso mayor, elaborar directrices generales que deberán cumplir los gobiernos municipales para la aprobación de los planes del uso de suelo y promover la homologación de ordenanzas municipales que aprueben mediante resolución suprema. Es lo que les decía, ¿no? Si uno quiere convertir su terreno que está en zona agraria y convertirlo en zona rural, obviamente tiene que hacer la petición al gobierno municipal, pero el gobierno municipal tiene que cumplir con lo que señala el Ministerio de Desarrollo Sostenible, el cual les va a indicar, de acuerdo a las directrices generales y a los planes que tengan, si es que esa tierra va o podría ser convertida a uso urbano. Y obviamente lo van a hacer mediante resolución suprema, ¿no? Aprobar las actividades de conservación, protección, biodiversidad e investigación, ecoturismo, evaluar y programar el uso del su recurso natural tierra y la aplicación de tecnologías apropiadas, emitiendo normas que regulen en el marco de integral de cuencas y el desarrollo sostenible. Ojo que el manejo integral de cuencas es un tema bastante delicado, ¿cierto? Hablamos de las cuencas, de los recursos acuíferos, agua. Entonces,